Buenas noches. Estos son los códigos de hoy. La medida de confinamiento, que será más larga para los niños en Colombia, porque va hasta el 31 de mayo, ha hecho que muchos padres de familia le pidan al gobierno la posibilidad de que se les permita a los menores salir por lo menos 20 minutos a la calle a realizar alguna actividad física o simplemente a tomar el sol. Incluso el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas advirtió sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia en los niños y por eso hizo un llamado a los estados para proteger sus derechos. De hecho, ya en el Congreso de la República hay iniciativas para solicitarle al gobierno que autorice algún tipo de medida con las precauciones pertinentes que le permita a los niños salir de sus casas. La razón por la cual la cuarentena para los menores se contempla más larga es porque los niños son vectores de contagio y pueden terminar contagiando a los adultos mayores, que son población vulnerable, como ya sabemos. Sin embargo, hay un dato bastante interesante. Según el DANE, en Colombia son 267.695 los niños menores de 12 años que conviven con adultos mayores de 60. Teniendo en cuenta que en el país la población de adultos mayores supera los 6.8 millones, estaríamos hablando que el 4% de los ciudadanos de la tercera edad que conviven con menores, no es tan alto. Durante la crisis del coronavirus, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, ha estado muy activo. De hecho, creó un espacio en donde todos los días le comunica al país las decisiones para ayudar a las familias colombianas. Sin embargo, es importante aclarar que lo anunciado por el mandatario en las transmisiones de las tardes no queda en pie hasta que se emitan los decretos que reglamentan esas medidas. Por eso es que muchos colombianos se están preguntando por qué no han salido los decretos reglamentando, por ejemplo, el congelamiento de los arriendos que se anunció hace ya 2 semanas y no ha salido. Aunque eso sí, nos dicen que el decreto sale o esta noche o mañana. O lo mencionado, por ejemplo, referente a las pymes frente a la suspensión del pago de aportes a pensión por 3 meses. O incluso el decreto para el manejo del coronavirus en las cárceles del país, en donde el virus ya llegó y es una bomba de tiempo. Es cierto que no existía un manual para nadie de cómo manejar la crisis del coronavirus, pero se está generando una confusión en la ciudadanía porque los colombianos creen que apenas se hace el anuncio por televisión, lo dicho será una realidad y realmente así no es. Varios congresistas se comunicaron con esta sección para decirnos que ellos no habían olvidado a las víctimas en su día, que es el 9 de abril, que convocaron una sesión informal por Zoom para escucharlas y que estuvieron 9 horas en ese proceso, lo cual es verdad. Las comisiones de paz continuaron en su esfuerzo de reconocerlas muy activamente. Sin embargo, aquí nos seguimos preguntando por qué el presidente del Senado y la mesa directiva de la Cámara no hicieron la convocatoria como lo dice la ley. Por eso, igual, aquí está la explicación del presidente Lidio García. Yo no podía convertir el Congreso de la República, como se los dije, en un foco de la pandemia. Primero, si hay una responsabilidad con cualquier infectado dentro del Congreso de la República, en el caso mío del Senado y de los empleados del Senado, mañana van a repetir contra mí. Y a propósito del Congreso, hoy en la Cámara de Representantes, en su sesión virtual, no se sometió el orden del día porque el llamado a lista duró más de 30 minutos, que es lo que debe durar máximo por ley. El llamado a lista duró 55 minutos y por esa razón el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, planteó la opción de convocar presencialmente y sesionar en salas que no superen a las 50 personas. Los partidos políticos están muy activos haciéndole propuestas al gobierno nacional. Hoy el turno fue para el Partido Liberal, quien le pidió al gobierno crear una renta básica de confinamiento de 220.000 pesos mensuales para 8 millones de familias de bajos recursos en el país. Esta ayuda le costaría al Estado 1.7 billones de pesos y sería por 2 meses. Así que vamos a ver qué dice el ministro Carrasquilla sobre el presupuesto y esta propuesta. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descansen.